Amados hermanos, buenas noches. Les damos la bienvenida a la transmisión de esta enseñanza de este día miércoles. Y pues los que estamos aquí, el remanente que nos hemos dado esta cita esta noche aquí en la casa del Señor, pues les enviamos saludos. Esperamos que pronto ustedes puedan tener la oportunidad de estar juntamente con nosotros aquí en la casa del Señor. Los extrañábamos, es algo que les expresamos la semana anterior. Hoy se los volvemos a decir, hermanos, y se los decimos con todo nuestro corazón. Así que sean bienvenidos a este tiempo de estudio bíblico. Y lo que quiero adicionalmente mencionarles es que siempre están de manera permanente en nuestras oraciones. Vamos el día de hoy, hermanos, a tener la sexta parte del estudio de los dones espirituales. Hemos tomado cinco miércoles anteriores para poder revisar este tema y hoy vamos a llegar a la conclusión de este tema. Como hemos podido darnos cuenta, en la medida de lo posible hemos tratado de desmenuzarlo para que se comprenda. Si usted no estuvo conectado antes con nosotros, ahí están los estudios previos. Si quedó alguna duda, pues hoy hay la gran ventaja por estos medios de poder ver los estudios tantas veces sean necesarias para poder comprender cada concepto de manera correcta, porque esa es la gran oportunidad que tenemos de poder comprender de manera correcta los conceptos bíblicos. Así que, hermanos, vamos a hacer un breve repaso acerca de los dones. Yo traté de ser enfático en los miércoles anteriores, explicándoles que hay dones de señal, dones que son de señal. Por lo tanto, hay dones que son permanentes y hay dones que son temporales, así como hay dones de hablar y hay dones de servir. Y llegamos finalmente a la lista de Romanos capítulo 12. Y yo les explicaba, haciendo uso de una regla del estudio bíblico que se llama la revelación progresiva, que los dones que están vigentes al día de hoy es la lista de 7 dones que encontramos en Romanos capítulo 12. Y la semana pasada di una breve explicación en qué consiste cada don, porque no solamente debemos conformarnos con saber que hay dones que da el Espíritu Santo, dones que da el Señor Jesucristo, los diferentes pasajes donde se encuentran estas listas, sino también, hermanos, conocer un poco. Ok, ya llegamos a la conclusión de que los dones vigentes, los únicos 7 dones vigentes, son los que están en Romanos capítulo 12. Entonces vamos a conocer por lo menos un poco en qué consiste cada uno de esos dones. Así que vamos a darle hoy un breve repaso a cada uno de esos 7 dones para meternos de lleno al tema que tenemos preparado para hoy. Dentro de la lista que encontramos en Romanos capítulo 12, versículo 6 al versículo 8, encontramos el don de la profecía. Y el don de la profecía es el único don que se repite, que se menciona en 1 Corintios 12 y que se repite en Romanos capítulo 12. Así que, hermanos, es importante que se tenga una comprensión exacta de que ese don está vigente, pero la manera en la cual hoy ese don opera. Les había dicho que la palabra profecía significa literalmente uno que habla hacia afuera. Ahora, Dios, dice Hebreos 1:1, que Dios, habiendo hablado muchas veces de muchas maneras, Dios ha hablado por los profetas y en estos últimos días por su Hijo. No tenemos al Hijo, pero tenemos una fuente de revelación que nos habla acerca de su Hijo. Y esa fuente de revelación es las Escrituras. ¿Cuál es la diferencia entre el ejercicio de la profecía en el Antiguo Testamento al día de hoy? La diferencia es sencilla de notar. Porque antes lo que hacía el Señor es que el Señor hablaba directamente a su profeta para que su profeta hiciera la revelación oportuna a su pueblo. Hoy Dios, como este don sigue vigente, lo que hoy Dios nos ha dejado es esta herencia llamada la Escritura.
Todo lo que el Señor ha querido revelarnos, nos los ha revelado en 66 libros. Entonces, el don de la profecía sigue vigente, pero no es un asunto de una revelación privada. No es que Dios me habló, no es que tuve un sueño, sino que teniendo como fuente las Escrituras. Por eso pongo esa descripción, que es aquel que toma como fuente de revelación las Escrituras y que a partir de ella realiza una revelación a los santos. ¿Quiénes son los santos? Los que forman la iglesia. Y si me apuran un poco, ¿qué estoy haciendo en este momento? Profetizando. Estoy hablando hacia afuera y estoy tomando como base las Escrituras. No les estoy hablando de un sueño, no les estoy hablando de que Dios me habló y oí su voz de manera audible. No, la fuente de revelación es las Escrituras. Continuamos con el siguiente don que encontramos en Romanos 12, y es el don de servicio. Y la definición que les comparto es que es aquel que de forma espontánea realiza múltiples tareas y disfruta hacerlo. En una congregación, sea grande, sea pequeña, sea de unos cuantos hermanos, sea de miles de hermanos o cientos de hermanos, siempre se va a necesitar gente que tenga el don de servicio. Porque en cualquier iglesia, en toda iglesia, siempre hay la necesidad de tener hermanos que Dios los haya capacitado de manera especial, de manera sobrenatural, para que puedan servir dentro de la iglesia. Hay muchas tareas que hacer, muchas. Y generalmente lo que encontramos, tristemente, si no hay hermanos con este don, o no se han dado a la tarea de descubrir cuál es ese don, y si quizás Dios les ha dado el don de servicio, lo que va a ocurrir es que el pastor va a tener que hacer las tareas que debió haber hecho el hermano que tiene el don del servicio. Hay muchas tareas que hacer. Y a veces los pastores un día predicamos, pero otro día barremos, y otro día pintamos, y otro día... ¿Sí me explico? Entonces es exactamente lo que no debe ocurrir. Porque no es lo mismo que una tarea esté repartida como Dios quiere, como Dios ha querido repartir los dones en la iglesia, para que entonces el zapatero se dedique a los zapatos, el pastor se dedique a predicar, el hermano que tiene el don de servicio a servir. Y entonces la tarea va a ser compartida, va a ser equilibrada, te vas a cansar menos y la iglesia va a funcionar como Dios desea que funcione. La enseñanza. Hay hermanos que no deberían estar enseñando la Biblia, o no deberían estar predicando la Biblia. ¿Por qué? Porque si vas a enseñar la Biblia, es porque Dios te ha dado el don de la enseñanza. Si vas a predicar la Biblia, es porque Dios te dio el don de la enseñanza, porque quien tiene el don de la enseñanza tiene el cuidado, vea usted, de investigar y de respetar el contexto textual e histórico de cada porción de las Escrituras y comunicar la verdad. Hay un trabajo detrás de cada enseñanza, hay un trabajo de exégesis, de interpretación, de investigación, de analizar el contexto histórico, textual. Nada más se trata de decir, bueno, a ver, abran la Biblia y a ver qué pasa. Y llegar y decir, bueno, yo creo, yo pienso, usted qué piensa, aquel que piensa. No. ¿Qué dice la Biblia? Y nos ha pasado con lo de la pandemia. No vamos a ir muy lejos.
Dicen, ay no, primero hay que obedecer a Dios antes que al hombre. Y los que cerramos la iglesia dicen, no, la Biblia dice Romanos 13. Ah, bueno, ¿quién tiene la razón? Pues analicemos la escritura. Analicémosla dentro de su contexto y analicémosla contextualmente, históricamente dentro de su contexto. Y ahí vamos a sacar conclusiones. Porque la Biblia así se debe enseñar, así se debe predicar. Y lo último, quien enseña o predica tiene que comunicar. Porque una cosa es comunicar y otra cosa es esparcir información. Nada más como que avientas información. No, tienes que comunicar. Siguiente don es el don de la exhortación. ¿Cuántas veces no hemos oído que dices, ay, ahora sí, el sermón nos exhortó? Y quizás lo que el pastor hizo fue pasarse los 30, 40, 60 minutos regañando a la iglesia. Pero exhortación no es regañar. Exhortación tiene que ver con animar, con estimular, con aconsejar. Es muy distinto. Y yo decía, simplemente por no tener este concepto bien definido, la iglesia de nuestros días ha hecho a un lado la consejería pastoral, la consejería bíblica, y ha echado mano de recursos como los psicólogos cristianos. Pero ya no se habla de consejería pastoral o consejería bíblica. Muchos insisten que la iglesia, tiene que modernizarse. Que me digan dónde dice la escritura que conforme vayan pasando los siglos, la iglesia tiene que modernizarse. Y resulta que modernizarse es adaptarse cada vez más al mundo. Pero exhortación conlleva todos estos aspectos: de animar, de estimular, de aconsejar, de consolar. En la iglesia hace falta que se visite. Es un ejemplo que pongo. Pero solamente se está esperando que el pastor visite. Pero no es el único que debería de visitar. Si hay un hermano que tiene el don de la exhortación, puede visitar. ¿Por qué? Porque anima, porque consuela, porque aconseja. Muchas cosas. Ahora, siguiente, el que reparte. Sí, generalmente la iglesia con algo, con una pared se topa siempre, es con el asunto económico. Queremos hacer 1000 cosas para la honra y gloria del Señor, pero siempre vamos a tener un desafío, y es el desafío económico. Y por eso el Señor siempre procura poner en su iglesia o en sus iglesias gente que tenga el don de repartir. ¿Por qué? Porque es un dador nato, disfruta de dar. Y me atreví a poner una expresión coloquial: es aquella persona que de manera literal, decimos, se quita la camisa para dárselo al otro. ¿Por qué lo hace? Porque tiene el don de repartir. Obviamente, Dios lo provee y Él puede hacerlo. Ahora, ¿significa que solo los ricos tienen el don de repartir? No, no solamente los ricos. No tiene que ver con la riqueza. No tiene que ver con eso. Quiero que quede bien claro esto. Ahora, el siguiente don que vimos, el don de presidir. Y el don de presidir consiste en la capacidad de administrar, liderar, dirigir, organizar. Quien ponía el ejemplo la semana pasada, quien dirige un culto
tiene que tener el don de presidir. Porque no se trata de decir, ya sé lo que hay que hacer. Hay que leer, hay que orar, hay que cantar, hay que pasar a las ofrendas y hay que darle lugar al pastor cuando toque la predicación. No. Es más que eso. Lo que separa a alguien hacer aquí es el resultado de un trabajo que hay atrás. ¿Qué canto voy a poner? Pues ¿de qué va a predicar el pastor? ¿Qué lectura voy a escoger? Pues una lectura relacionada al tema que se va a exponer. Pero si el sábado en la noche agarras un papel y te pones a escribir ahí el canto que dominas, vámonos. No lo ensayaste, no oraste, no leíste, no te paras y ya. ¿Dónde presidir? Por poner un ejemplo, hay muchos más. El don de la misericordia. Es sensible por las necesidades de los demás. Siempre estará bien dispuesto ante cualquier necesidad. En eso consiste el don de la misericordia. Y lo más importante para hoy, ¿cómo? Porque es un asunto, hermanos, que muy pocas veces se toca. Hoy estamos hablando de los dones espirituales, pero podríamos hablar de cualquier otro tema. A veces uno le dice, como pastor, le dice a los hermanos, hay que evangelizar. Y cuando uno le dice a los hermanos, hay que evangelizar, uno les está diciendo el qué. Y el qué es, tienen que evangelizar. Pero muchos no lo hacen y no lo van a hacer jamás, porque les falta una cosa, el cómo. Yo hoy podría ver, hoy y la semana pasada podría decir, hermanos, ¿por qué tal o cual cosa? ¿Por qué nos sirven? ¿Por qué nos involucran? ¿Por qué no esto? Pero el asunto aquí, hermanos, es el cómo. Porque todas las cosas tienen una raíz, un fundamento. Y hoy me di a la tarea de escribir unas líneas que quiero compartirles antes de decirles el cómo. Ya no las incrusté aquí en las diapositivas, pero esa era mi intención original. Y lo único que quiero hacer es muy sencillo, es definir qué es el servicio. Y es interesante, hermanos, que cuando uno va al diccionario y uno busca definiciones del servicio o de la persona que lleva a cabo el servicio, simple y sencillamente lo definen como persona que sirve a otra. O sea, un servidor es una persona que sirve a otra persona. Y cuando venimos a la Escritura, a mí casi no me gusta usar términos que si el griego, que si el hebreo, no me gusta, no se me da, no sé griego, no sé hebreo, pero creo que hoy, a duras penas hablo el español, pero creo que hoy vale la pena, por si acaso permitimos que Dios haga algo en nuestros corazones. Pero en la Escritura aparecen dos palabras, hermanos. Una es la palabra diácono. Estoy hablando no el diácono del que nosotros conocemos, sino de la palabra diácono, no del oficio, sino de la palabra. Y la otra palabra es dulos. Son palabras muy afines. Si nosotros oímos mencionar la palabra diácono, pensamos en un oficio. Porque en una iglesia bíblica, una iglesia funcional, la Escritura nos habla de pastores y diáconos. Los pastores para atender las cosas relacionadas con lo espiritual y los diáconos para atender las necesidades materiales dentro de la obra. ¿Dónde se empieza a ver ese principio? En Hechos capítulo 6.
porque los apóstoles estaban dejando de predicar la palabra del Señor para servir a las mesas. Y eran tantos los necesitados que además se quejaban, empezaron a murmurar. Y le dice, oye, ¿qué están haciendo? Nombren a 7 varones llenos del Espíritu Santo, etcétera, para que ellos sirvan, y ustedes dedíquense a la oración y a la predicación de la palabra del Señor. Y eso es lo que hace falta en toda iglesia, gente que quiera servir. En primer lugar, a Dios. Y Pablo, sobre todo Pablo, usa mucho la palabra doulos en sus cartas. Pero nosotros ni siquiera lo notamos. Sí se usa diáconos o se usa doulos. Pero Pablo usa en muchas de sus cartas doulos. ¿Por qué las usa? Porque cuando nosotros leemos que dice, capítulo 1, verso 1 de alguna carta de Pablo, dice, Pablo, siervo de Jesucristo. Pablo está diciendo, Pablo, doulos de Jesucristo. Doulos. Se escribe, doulos, D-O-U-L-O-S, como el barco que hace muchos años vino aquí a Veracruz, doulos. Doulos ni siquiera significa servidor, sino significa esclavo. Si uno presta sus servicios para una empresa, sin importar si eres el barrendero o eres el gerente, eres un servidor. Pero Pablo no dice soy servidor, dice soy un esclavo. ¿Por qué? Porque el esclavo va a poner sus capacidades, todas sus capacidades, sin una paga, y siempre sometido a la voluntad de su amo. Y todos los verdaderos creyentes deberíamos ser esclavos, poniendo nuestras capacidades, que si lo analizamos a través de los dones, resulta que ni esas capacidades son nuestras. ¿Quién las puso en nosotros? Dios. El mismo que nos dio vida, el mismo que nos creó en el vientre de nuestra madre, el mismo que nos salvó, es el mismo que nos capacitó. Ahora, hay un ejemplo muy claro en la Escritura, y es el ejemplo del Señor Jesucristo. Dice Filipenses capítulo 2, que Él, siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando, ¿qué creen? Forma de doulos, forma de esclavo. Si vamos a Marcos capítulo 10, el Señor Jesucristo dijo, yo no he venido para ser servido, sino ¿para qué? Para servir. La noche que Él fue entregado, ¿qué dijo? Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea que no sea qué, no sea mi voluntad. ¿Saben por qué dijo esas palabras? Porque Él sabía que en ese momento Él era un esclavo. Su voluntad no contaba, contaba la del amo, la del Señor. Ahora, hermanos, ¿cómo? Es muy sencillo, pero tenemos que estar dispuestos a. Y lo primero que quiero señalar son 3 cosas, rápido las vamos a ver, son 3 cosas. ¿Cómo puedo yo ser realmente un esclavo del Señor? ¿Cómo?
lo voy a lograr a través de poner por obra, a través de ejercitar las capacidades que Dios me ha dado para ese propósito. Ahora, ¿cómo lo voy a lograr? Son 3 pasos. Número 1, conociéndome a mí mismo. Y iba yo a decir, es el paso más importante, no, pero todos son importantes, ahorita lo van a ver ustedes. Pero el primer paso es conocerme a mí mismo. Y algo que siempre, por expresarlo de alguna manera, me causa conflictos, es ver con qué ligereza nos atrevemos a describir a alguien más, sin importar quién sea. Decimos, el hermano fulano es así, es así, es así. Cuídate porque mira, así, 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 así. Porque si nos expresamos de esa manera es porque creemos nosotros que lo conocemos. Más bien pienso que es una osadía, es un atrevimiento. Y si así fuera, no tendríamos por qué estar desgastándonos en tratar de conocer a los demás. Mientras que el gran desafío está en nosotros mismos. El hombre se ha esforzado por descubrir cosas de la luna, ahora están pensando en Marte. Óiganse, aquí en nuestra propia casa, en el planeta Tierra, ¿a poco ya descubrieron todo? Tan solo por mencionar un ejemplo de las grandes profundidades del océano. No de repente salen algunas criaturas que dice uno, ¿y eso qué es? Y dicen, nunca se había conocido una especie de esas. Pues entonces dejen de estar pensando en ir a la luna y métanse al mar ahí a investigar. Lo mismo sucede con nosotros. Deja de desperdiciar tu vida en los demás y conócete a ti mismo. Y nos pasa en las iglesias, nada más que nos falta honestidad, nos falta madurez, que ahorita vamos a hablar de ello. Pero cuántas veces en los cultos decimos, hoy no me gustaron los cantos. Bueno, a lo mejor tengas razón, a lo mejor el hermano no dirigió muy bien. Pero yo hago una pregunta. ¿Cuántas veces has orado tú por los que dirigen? Para que cada vez lo hagan mejor, porque están sirviendo al Señor. Y si quiero verme más belicoso, yo le preguntaría, ¿cuándo usted se ha parado aquí con la iglesia llena a dirigir un culto? Porque yo quisiera verlo a usted aquí. Entonces, lo establecí desde el principio. Si usted es un verdadero hijo de Dios, Dios al menos le ha dado un don. Y la pregunta obligada es, ¿cuántos años tiene como creyente? Porque vamos a partir de una base. Si usted me dice, tengo 2 años, si usted me dice, tengo 3 años, entonces yo le digo, hermano, usted ya debe saber cuál es su don. Si usted me dice que tiene 5, 10, 20 o 30 y usted no sabe cuál es su don, hermano, ¿qué ha hecho todos estos años? ¿Qué ha hecho con su vida como creyente? Si usted no lo sabe, creo que usted ha desperdiciado su vida. Porque seguramente no está haciendo lo que Dios quiere que usted haga. Segundo aspecto. El segundo aspecto es prueba y error. Prueba y error. Una vez que uno ha descubierto el don, uno tiene que prueba y error es el paso, es la parte del proceso donde va a venir una comprobación
de lo que usted previamente descubrió. A lo mejor usted dice, ay, cómo me gustaría enseñar porque el hermano fulano, qué bonito enseña. Ah, bueno, va a venir el otro proceso. A lo mejor ese es su don. Y usted va a llegar un día que el Señor le va a dar la oportunidad a través de su iglesia de enseñar. Prueba y error. Es un proceso. Yo llamo a este proceso como el desarrollo de la habilidad. El que dirige no empieza dirigiendo de la mejor manera la primera vez, o la segunda, o la tercera, o la cuarta, o la quinta, no. Pero uno mismo va sintiendo ese crecimiento para la gloria de Dios. Pero no solamente nosotros, también la iglesia, dices, definitivamente Dios lo ha llamado. Eso dice la iglesia. Y la tercera y última. La tercera y última, hermanos, es la madurez. Porque si tú conociste las capacidades que Dios te ha dado, ya pasaste por el proceso de desarrollo, entonces lo único que te hace falta es madurez. Porque así como fue necesario que tú conocieras las capacidades que Dios te ha dado, y fue necesario que pasaras por el proceso de desarrollo, ahora es necesaria la madurez. Les voy a explicar por qué. Porque a lo mejor llegas a ser un excelente maestro, o un excelente predicador, o un excelente organizador, o un excelente director de cantos, o director de cultos. Pues gloria al Señor. Porque todo lo que somos y lo que tenemos es gracias al Señor, pero madurez. Porque si no tenemos madurez, te van a empezar a decir en tu iglesia, hermano, qué bonito canta, qué bonito toca, qué bonito dirige, qué bonito barre. Y si no hay madurez, te puedes ensoberbecer y decir, ah, sí, yo. No, madurez. Ahora, si tienes madurez, pero no has desarrollado la habilidad, tampoco sirve. Lo único que quiero ejemplificar, hermanos, es que esos tres aspectos van de la mano. Tienes que conocer las capacidades que Dios te ha dado. Tienes que desarrollar esa habilidad y es un proceso. Tienes que tener calma. Pero vas a necesitar también la madurez. Si no, te vas a perder. Te vas a perder en la arrogancia, en el orgullo, en la vanidad y en pensar que todo es gracias a ti, que eres muy bueno en lo que tú estás haciendo. Y yo les voy a decir algo. Puede ser que hagamos lo que descubramos la capacidad que Dios me ha dado, que pase por el desarrollo de la habilidad, que madure espiritualmente. Y cuando logres eso, te vas a dar cuenta que si esta semana Dios usó tu vida para su honra y gloria, no es garantía de que la próxima semana que vuelvas a participar, lo hagas de la manera como lo hiciste el domingo. Y eso me gusta, porque implica en todo momento, y eso lo da la madurez, una dependencia total del Señor. Hay veces que las cosas no salen como uno quiere. Los que predicamos nos ha pasado una y otra vez, o los que enseñamos nos ha pasado una y otra vez.
Uno a veces piensa, cuando uno investiga, analiza el contexto bíblico, el contexto histórico, hace la exégesis, uno empieza a plasmar un bosquejo y dices, esto va a estar bueno. Y de repente resulta que no se logró lo que habías imaginado. Y a veces lo único que queda es como un vacío en el corazón. Y tú puedes decidir qué vas a hacer, decir, no, pues yo no sirvo para esto. O decir, Señor, yo estoy convencido que tú me has llamado a esto porque tú me has dado ese don. Cumplo el primer punto porque me conozco a mí mismo. Porque he trabajado. Y cuando digo he trabajado, no quiero hacer resaltar el yo, sino que he dejado que el Señor me vaya desarrollando en ese ministerio, en esa habilidad. Y sé que cada vez que las cosas salgan bien es por Dios y es para su honra y gloria. Y si algo alguna vez no sale bien, Dios no es responsable. Quizás algo faltó que yo hiciera. Pero ya sea una cosa o la otra, me van a llevar a los pies del Señor. Hermanos, con esto en mente, con esto en el corazón, vamos a dar por concluido la enseñanza acerca de los dones espirituales. Hace muchos años, hace algunos años, porque tampoco tiene tanto, en ese deseo de que mi iglesia, la iglesia Berea, de ayudarla en descubrir sus dones, hasta por ahí hicimos un ejercicio en base a un test. Uno siempre anda buscando que la iglesia pueda alcanzar los objetivos que Dios ha puesto para ella. Pero cuando nosotros, a pesar de conocernos a nosotros mismos, pero no estamos comprometidos con el Señor, difícilmente van a ocurrir cosas. Así que la invitación sigue abierta, pero no de parte mía, sino de parte del Señor. Porque nadie va a hacer las cosas como tú las puedes hacer. Nadie. ¿Por qué? Porque Dios, conforme a un propósito eterno, te llamó a ti y te capacitó a ti de la manera en la cual Él te quiere emplear en su obra. Y al que se sienta junto a ti, también lo llamó Él, pero lo capacitó de una manera distinta, con un propósito distinto. Y a eso me refiero. Si tú no asumes el rol activo que te toca en tu iglesia siempre va a padecer. Es como cuando una mesa o una silla le hace falta una pata. Te puedes sentar en ella, sí, pero tienes que hacer esfuerzo para equilibrar porque le hace falta una pata. Así es una iglesia. Quizás no sea el mejor ejemplo, pero una iglesia donde sus miembros no saben quiénes son y para qué han sido llamados y dónde han de servir, será una iglesia, ¿cómo calificarla? No muy eficiente, para no ser tan duro, pero no será una iglesia muy eficiente que digamos. Hermanos, me despido. Si Dios lo permite, esperamos no tener problemas con la transmisión próximo domingo. Alrededor de las 12 del día
haremos la transmisión del culto de la predicación. Tendremos nuestra actividad presencial a partir de las 10 de la mañana, a las 11 tiempo de oración, de 11 tiempo de alabanza y predicación. Si usted se quedará en casa todavía, alrededor de las 12 empezaremos a transmitir, primeramente Dios, la predicación dominical. Que el Señor les siga bendiciendo y no dejemos de orar unos por otros.